estado y hemos sido conscientes de todas las letras de las canciones que íbamos cantando. Y por resumirlo, para no extenderme mucho, esta última que se estaba cantando, ¿no? de ese milagro cuando cambió el agua en vino. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, no hay otro como Él, no hay otro como tu Señor. Amén. Amén. ¿Lo hemos creído de verdad? ¿Lo hemos creído en lo más profundo de nuestro corazón que es así? Que es nuestro Dios fuerte, que es el Todopoderoso y que no hay otro como Él. Amén. Amén. Bien. Pero hubo una generación que aun viendo, aun sintiendo, aun viendo esa maravilla, aun viendo ese poder, no creyeron en ese Dios. No creyeron en ese Dios y tuvo sus consecuencias muy negativas, pero como todo, tiene consecuencias. Cuando en África hay una región, claro, son parques naturales que están muy protegidos. Todos los años se produce una gran migración de millones de animales que pasan de una zona a otra buscando alimento. Cuando llega la época de la sequía, la época de las lluvias cesan, esos animales, no se habrán visto documentales, tienen que migrar y tienen que recorrer miles de kilómetros, se juntan en millones, en manadas de millones de individuos y tienen que trasladarse a esa zona. Pero resulta que por el camino tienen que cruzar un río. No demasiado profundo, pero no exento de peligro. Y ese río está infectado, está plagado de grandes cocodrilos. Y ellos tienen ese instinto, se colocan estratégicamente en las orillas para que cuando van a iniciar el paso, que lo dudan muchos de esos animales dudan porque saben el peligro que existe, resulta que esos animales se quedan en la orilla y tienen que cruzar sí o sí. Porque no les queda otra alternativa. Porque aquel animal que retrocede tiene todas las papeletas de caer en la cara de las manadas de leones que vienen por detrás. Porque también siguen a esos animales. Van buscando alimentos, unos a otros van buscando alimentos. Saben que cruzar ese río tiene un riesgo. Saben que cruzar ese río quizás van a caer algunos, pero van a ser muy pocos comparados con los que van a retroceder. Aquellos que retroceden seguro que tienen todas las papeletas de morir. El pueblo de Israel, a lo largo de la historia, vemos cómo ha tenido que ir pasando etapas, ha tenido que ir haciendo recorridos en la vida, en las cuales, si retrocedían, caían cautivos o eran apresados, eran muertos, eran destruidos. Si avanzaban conforme a los planes de Dios, muchos caían, claro que sí, pero sabían que todo lo que hacían era por Dios y para Dios. La Iglesia, desde aquellos primeros comisionados, sabían que seguir hacia adelante había unos riesgos y había que enfrentarse al Imperio Romano, había que enfrentarse a los enemigos que se levantaban contra la Iglesia y sabían que muchos podían caer, pero sabían que lo que hicieran era por Dios y para Dios. Por tanto, no temían el avance y caer y perecer en ese avance. Pero el que retrocedía, ese sí que tenía toda la papeleta de morir, pero por nada. Por nada. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 21. Y vemos otra generación de hombres que habían visto a Jesús, que habían abrazado a Jesús, que habían comido con Jesús, que habían visto los milagros de Jesús y habían puesto en duda a Jesús. Capítulo 21 del Evangelio de Juan.
Y dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberio. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Padre eterno Dios, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Y Señor, y que en esta tarde tú tomes el control de mi vida, de todo mi ser, para que sea tu palabra expuesta conforme a la de tu voluntad, con el poder de tu Santo Espíritu, y que no sea, Señor, pensamiento ni palabra de hombre. Eterno Dios, pasa un carbón encendido por mis labios. Y tu palabra cale en lo más profundo de nuestros corazones y nos haga meditar y recapacitar en nuestros caminos. Amén, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos un grupo de pescadores, un grupo de personas, de los discípulos, que habían estado con Jesús. Jesús ya había sido ejecutado, había resucitado y se le había aparecido incluso a ellos. Ya se les había aparecido a ellos. Ellos ya habían visto a ese Jesús glorificado. Ellos ya habían visto a ese Jesús resucitado. Sin embargo, hay un momento en el que algo se les pasa por la cabeza, algo se les pasa, se ocurre algo en el ánimo, en la persona en sí, que el propio Pedro decide: voy a pescar, me voy a pescar. Vamos a destacar varias cosas aquí en este pasaje. Una de ellas es esa vuelta atrás en la vida, esa vuelta atrás a lo nuestro, a nuestros quehaceres y a aquellas cosas que hacíamos anteriormente. Hemos visto, hemos vivido, pero a veces no hemos creído. O no hemos tenido la suficiente fe, o no hemos buscado conforme al plan de Dios. La pregunta es: ¿qué es lo que nos lleva a volvernos hacia atrás? ¿Qué es lo que nos hace mirar hacia atrás y desear aquello que hemos dejado atrás? Esa vida, esa forma de vivir, esa forma de apreciar la vida, de apreciar a los demás. ¿Qué es lo que nos lleva a eso? Podemos decir que nos incomoda o que ha incomodado vivir bajo las directrices de Dios. Podemos decir que la libertad, entre comillas, que ofrece el mundo es atrayente. Y digo entre comillas porque es una libertad engañosa. Pero, sobre todo, es la falta de fe en las promesas de Cristo. No creemos o no hemos creído con ese fuego las promesas que Cristo dio a su iglesia, a sus discípulos, y ellos es un ejemplo. Ellos habían estado con Jesús, habían abrazado a Jesús, habían comido, habían dormido con Jesús, habían escuchado las promesas. Les decía Jesús: no dentro de mucho tiempo, no dentro de muchos días, recibiréis poder. No dentro de mucho tiempo recibiréis el poder del Espíritu Santo. Y haréis esto, y cosas mayores, aunque estas que yo hago, vais a hacer vosotros. Pero no lo tuvieron en cuenta. A veces nos habla Dios a nuestra vida y nos da promesas que las ponemos en duda, las cuestionamos, no las creemos o no las queremos creer, porque sentimos que va a ser una atadura a las cosas de Dios.
Olvidamos para qué hemos sido comisionados. Hemos cantado una de las canciones, ¿no? Que habla un poco de lo que es esa comisión, de ir y hablar de Jesús, de exponer el mensaje de salvación, de que Jesús salva las vidas. Pero lo olvidamos. Y Pedro fue el primero que lo olvidó. ¿Por qué? Porque Marcos narra un pasaje en el cual les dice: mirad, a partir de ahora yo haré que seáis pescadores de hombres. Ya no vais a pescar en el mar, vais a pescar hombres. Y a lo largo de todo el ministerio de Jesús se le fue instruyendo acerca de lo que era esa preparación para pescar hombres. Los envió de dos en dos. Les dijo: cuando entréis en los pueblos, en las aldeas, en las ciudades, y acontezca esto, actuad de esta manera. Pero si acontece lo otro contrario, hacer esto, os marcháis. Si hay rechazo, escuchad, volveos a donde habéis venido y sacudid los pies, sacudid el polvo que se ha pegado, esa mala influencia, apartadla de vosotros. Pedro fue el primero que olvidó todo eso y dice a los demás: yo me voy a pescar, yo me voy a hacer lo que sé hacer, a seguir mi vida. ¿Qué pasaría por su cabeza? Me pregunto yo, ¿qué pasaría por su cabeza para haber estado con Jesús, haber visto a Jesús, haber abrazado, haber visto esas promesas que Él le daba, haber visto esos milagros, haberse derretido, por así decirlo, delante de sus pies y decirle: Señor, perdóname porque mira cómo he actuado, no soy digno? Y sin embargo, olvidó todo eso, lo olvidó. O no recordaron la comisión dada, o no entendieron la implicación de aquel mandato. No entendieron, probablemente, el significado de aquel mandato. ¿Por qué? Porque les dijo: venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. Serían hechos delegados, portavoces, representantes, encargados, enviados, emisarios. Podemos utilizar el sinónimo que queramos del Evangelio de Cristo a la gente. Al pueblo de Israel primeramente y a los gentiles también. A ti y a mí. No entendieron el significado de ese mandato. Cuando Israel sale de Egipto, no se vuelven hacia atrás, como estos animales que he puesto el ejemplo al principio, no se vuelven hacia atrás porque el ejército de Faraón venía por detrás. Los leones venían por detrás. Si se vuelve, el que se volviera a Egipto, como muchos se quejaban, es que allí, Moisés, allí teníamos comida, es que allí teníamos de carne, allí no nos faltaba nada, allí vivíamos bien. ¿No te acuerdas de la hora extra que echaban haciendo ladrillo? O moviendo piedras para hacer pirámides o templos. De eso no te acuerdas. Es que allí vivíamos bien. No se volvieron físicamente porque los leones, Faraón, venían detrás con su ejército y seguro que el que se volviera, ese no daba tres pasos seguidos. Pero sí se volvieron en el corazón. Sí que se volvieron espiritualmente y pagaron las consecuencias. ¿Cómo? Porque abrazaron a aquellos dioses que se habían dejado atrás. Se volvieron y esa generación que se volvió pagó las consecuencias porque quedaron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. No entraron. Dijeron: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe? ¿Has visto las maravillas de Dios? Por poner una fecha, semanas antes, abriéndose el mar rojo.
viendo cómo el mar se traga al ejército de Faraón. ¿Has visto meses antes, años antes, o semanas, o el tiempo que sea, ves cómo las maravillas de Dios con las plagas en Egipto se cumplen? Y resulta que tú ahora estás diciendo, atribuyendo a un ídolo, le estás atribuyendo los milagros y el poder de Dios. Estos son tus dioses que te han sacado de la tierra de Egipto. A veces nos volvemos y no somos conscientes de quién nos ha sacado de la vida que hemos llevado antes. Y no se trata de llevar una mala vida, no, sino simplemente una vida de pecado en la cual no hemos reconocido nuestra condición. Sin embargo, venimos delante de Dios y le decimos: Señor, perdóname. Y Cristo te hace salvo. Pero no nos acordamos de eso y nos damos la vuelta. El que se da la vuelta lo espera el león detrás. El que se da la vuelta no tiene opción. Dice: pero es que si sigo hacia adelante tengo problemas. Claro que hay problemas. Y no pequeños. El otro día compartí para el pastor: no estamos exentos del problema. No estamos exentos del problema. Pero ¿sabes lo que le pasa a esa manada de millones de animales que van a cruzar el río? Que entre todos los millones de animales, porque son millones, lo que pasa, caen muy poquitos. Las probabilidades de que pases con éxito son muy grandes. Si te vuelves hacia atrás, las probabilidades de éxito son cero. Caes, seguro. Y esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. El que se vuelve hacia atrás, cae. Y aquí esta generación se volvió a los ídolos, a ese Baal, a ese becerro de oro que estaban adorando en Egipto. Ese becerro de oro es el dios Apis, un dios funerario de los egipcios. Le cambiaron el nombre, Baal, y después le cambiaron otra vez el nombre y dicen: vamos a aderezarlo, vamos a cambiarlo porque así las generaciones no se acuerdan. Y el dios Moloch. El mismo perro, pero con distinto collar. Pero se volvieron de corazón a ese ídolo y perecieron en el desierto. La mujer de Lot ve cómo es advertido y sacados, salvados del juicio que iba a caer. Pero su corazón se vuelve hacia atrás. Su mirada se vuelve a lo que había dejado atrás. Incluso sus hijas vuelven la mirada, vuelven el corazón hacia atrás y cometen incesto con su padre. Como hay menores, pues no digo si buscar en el diccionario lo que es el incesto. Olvidaron por completo la salvación que habían vivido de parte de Dios. Cómo Dios envía a sus ángeles para sacarlos de aquel infierno, de aquel juicio que estaba cayendo sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y quisieron encaminar sus vidas por su propia cuenta. A veces queremos encaminar nuestra vida, nos sentimos fuertes, nos sentimos valientes, nuestra autoestima está, a máximo nivel de potencia. Y queremos encaminar nuestra vida: yo soy suficiente, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé cómo tengo que vivir, yo sé cómo tengo que reaccionar, y yo sé que lo que yo estoy haciendo está bien. Eso lo pensaban ellos también. Pero aquí tenemos todas las probabilidades de abrazar el pecado como lo abrazaron ellos. Porque en definitiva somos humanos y nuestra condición pecadora, la condición de la carne, nos va a llevar a abrazar a aquello que es contrario al plan de Dios. Nos va a llevar por naturaleza, nos va a llevar a abrazar aquello que es contrario al plan de Dios. De ese incesto salió creyendo que estaban haciendo algo maravilloso, porque dicen: como no tenemos otras probabilidades de obtener descendencia, lo vamos a hacer así. Vamos a tener descendencia por parte de nuestro padre. Creyendo que lo que iban a hacer era mejorar la condición humana.
Y lo que trajeron, no para esa generación, sino para las siguientes generaciones, fue muerte y destrucción. ¿Por qué? Porque de ahí salieron dos pueblos, en los cuales tuvieron lucha constante con el pueblo de Dios. Los moabitas y los amonitas. Eterna confrontación con el pueblo de Dios. Lo que a veces hacemos en nuestra carne, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, creyendo que es lo mejor, ahora quizás en ese momento no lo vemos como algo bueno, pero a posteriori va a traer consecuencias y consecuencias negativas. Porque somos ejemplo, somos espejo para los que vienen detrás, para bien o para mal. Y de nosotros depende qué queremos que otros nos vean. Y a veces cometemos hechos, decimos cosas que mejor sería pensarlo mucho antes. No se trata de lo que acontece en lo físico. El pueblo de Israel no se volvió en lo físico, no podían, sabían que si volvían tenían dos dificultades, el pueblo de egipcio, y tenían también luego al cruzar el mar, no podían. Pero sí que de corazón se volvieron y pagaron las consecuencias. Cuando actuamos al margen de Dios, cuando actuamos fuera del plan de Dios, se produce ese conflicto, un conflicto espiritual, que es rebelión contra Dios. Rebelión contra Dios. ¿De qué pueblo se rebeló contra Dios? Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y olvidaron a Dios. Olvidaron al verdadero Dios, al que hizo el milagro para sacarlos. Caminando en nuestras fuerzas, en nuestros deseos, nos proporcionan las posibilidades, como he dicho, de avanzar el pecado. ¿Cuántas veces? Yo me preguntaba, ¿cuántas veces, de manera consciente o inconsciente, nos hemos o me he rebelado contra Dios? Y no quiere decir rebelarse de boca, sino de hechos, de acciones, de pensamientos en el corazón. Saúl olvidó quién lo puso por rey, lo olvidó por completo. Una vez que se sintió con el poder, con el mando, con la corona, se sintió autosuficiente. Dijo, aquí mando yo, aquí se hacen las cosas como yo digo, lo que yo digo, eso es lo correcto, eso es claro, yo no necesito a Dios. Saúl duró lo que dura una chocolatina en la puerta del colegio. Nada y menos. ¿Por qué? Porque cuando no se ajusta a la voluntad y al plan de Dios, igual que Dios pone, Dios quita. Igual que Dios pone, Dios quita. Pero podemos decir, o podemos pensar, bueno, ¿de qué me va a quitar mi Dios? ¿De dónde me va a apartar a mí? Si yo no hago nada, yo no tengo una responsabilidad, yo no hago nada. Yo vengo, me siento ahí en el banquito y escucho, tal, me voy. ¿De qué me...? Muchos pueden pensar, por comentarios, por cosas que se oyen en la calle, que, bueno, a mí Dios, ¿qué me aporta? ¿Qué me puede aportar a mí Dios? Si yo por mí mismo puedo gestionar, si yo sé lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, es esa misma mentalidad que tenía Saúl. Puede que no vean las consecuencias espirituales en el momento y en un periodo de tiempo, pero quizás en generaciones posteriores las consecuencias se pagan. Somos referentes, como he dicho, para bien y para mal. Hemos leído en el pasaje dice que entraron en la barca de noche. Eran las condiciones propicias para la pesca. El milagro anterior que leemos en la Biblia, también que la pesca milagrosa, como así lo titula, lo hicieron de día. Los milagros de Jesús es para dejar al hombre sin ningún argumento.
pescar de día y a 200 metros de la orilla, eso era, vamos, un milagro, el doble de milagro. Pero aquí sí se daban las condiciones. El momento propicio, la noche para la pesca. Estamos en el momento propicio de nuestra vida. Podemos encontrarnos en el momento propicio de nuestra vida. Que nos sentimos bien, que todo nos va bien, que todo alrededor gira, a nuestro alrededor gira perfectamente. Todo esto se cumple como un reloj, perfectamente. Y sin embargo, no obtenemos provecho espiritual. Sin embargo, no obtenemos los frutos de la pesca. Oye, ¿habéis pescado algo? ¿Tenéis algo para comer? La contestación es simple y rotunda. No. Vamos a ver. Expertos pescadores se dan las condiciones perfectas para pescar y resulta que no habéis pescado nada. ¿Habéis revisado la red de que tiene alguna opción? No habéis pescado nada. Bueno, una vida perfecta se puede tener. Muchos la tienen, porque creen que la tienen perfecta, pero sin alicientes. Su vida espiritual anda en retroceso. Su vida espiritual va mirando hacia atrás, a lo que va dejando hacia atrás. Ha pasado esto, no he disfrutado esto, he perdido lo otro. Más pendiente de lo que va pasando que de lo que viene por delante. Miran hacia atrás y ven el terreno despejado. Me he dejado esto, me he dejado lo otro. Pero no están viendo que viene una manada de leones ocultos, que te van a devorar en el momento que puedan. Mira hacia adelante. Sigue hacia adelante. Como decía Pablo, prosigue hacia la meta. Que no te importe que hay que pasar el río con las dificultades, claro que sí. Pero si tú estás dentro del plan de Dios, el plan de Dios es que pases el río, pasas. Dice, no aferrarnos a las promesas de Dios nos lleva quizás a una buena vida, probablemente, pero con un vacío espiritual tremendo. Y eso sí, el vacío espiritual puede estar. El pueblo de Israel iba avanzando, lo tenían todo, habían salido con oro, habían salido con plata, habían salido con mucha riqueza, con mucho ganado, con muchas cosas que era para que no pensaran en lo que habían dejado atrás. Sin embargo, su vacío espiritual les llevó a mirar hacia atrás. Estos son los dioses que les hablaron de Cristo. Mentira. En 2 de Crónicas, capítulo 30, verso 18, más fuerte de lo que busquen, dice: porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés, y de Isaacar y Zabulón, no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Se habían presentado delante de Dios para comer la Pascua dignamente. No se habían purificado delante de Dios. Sin embargo, el profeta le dice: escucha, Dios es bueno y propicio para aquel que prepara su corazón para buscar a Dios. Es propicio para el que busca ir hacia adelante. Es propicio para aquel que dice: Señor, yo voy a seguir avanzando hasta la meta, hasta el día en que yo parta de este mundo. Señor, yo quiero ser propicio por ti para poder avanzar y ser bendecido, no perfecto, pero bendecido por ti hasta el día final de mi día. ¿Por qué? Porque entonces es cuando cruzas el río y llegas a la paz, y llegas al lugar del alimento eterno, de la vida eterna. Amén. Denle un fuerte aplauso. Felicidades
edificados, apartados por y para Dios. Apartados por y para Dios. Preparados, dispuestos a estar bajo la sombra del Omnipotente. Dice el Salmo 91, que es muy famoso, que lo recordamos y lo narramos muchas veces. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué pasa? Amén. Bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién quiere estar a la sombra? Entonces está caluroso. Buscamos la sombra, vamos. Buscamos la sombra, vamos por la calle y estamos deseando que pase alguien más alto que nosotros para meternos detrás. Pues aquí necesitamos buscar, como cristianos, necesitamos buscar la sombra del Omnipotente como agua de mayo, como se suele decir. Porque ahí es donde nos va a ir bien. ¿Vamos a estar exentos de problemas? No, ¿sabes por qué? Porque cuando te pones a la sombra de un árbol, te proteges del sol, pero a lo mejor te puede caer un fruto, que ya piña de lejos y te hace daño. O si hay tormenta, ni se os ocurra meterlo bajo un árbol. Pero cuando estamos bajo la sombra del Todopoderoso, como hemos cantado muchas veces, cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente, el río nos va a ser más fácil. No nos va a dar miedo pasar el río. ¿Que podemos caer? Sí. Pero por Dios, adiós. Amén. 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 Gloria a Jesús. No solo vamos a buscar la bendición en los momentos difíciles. Que cuando estamos en momentos de angustia, en momentos difíciles, aunque sea un clavo ardiendo, nos agarramos, ¿verdad? Pero no solamente en esos momentos, sino cuando la vida es propicia. Aquí la noche era propicia para la pesca, pero aquí la falta de fe produjo que no hubiera cosecha, que no hubiera recepción de la bendición. Apartarnos como ese pez, porque Jesús les dice, de lo que ahora habéis sacado, cuando les dice echar la red al lado derecho de la barca, ahora de lo que habéis sacado, traed para acá. Pero hay un detalle muy importante en la Biblia, si hemos leído ese pasaje. ¿Y cuál es ese pequeño detalle que muchas veces leemos y lo pasamos por alto? Que Jesús ya nos esperaba con un pez en la brasa. ¿Os dais cuenta? Ya había un pez. Y es que Jesús, permitidme un poco el comentario, 2 piedras más para allá estaba con su peñica, lo sacó y ya lo tenía preparado. Y vamos a ver qué significa eso. En Mateo capítulo 10, verso 8 dice: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. De lo que habéis recibido, dad también a los demás. Para eso hemos sido comisionados. Para eso aquellos fueron una vez más instruidos por Jesús y les dijo: vamos a ver, meloncillos, venid para acá. Cabezones, ¿no os he dicho tantas veces esto y esto? Hasta el último instante Jesús les tiene que ir instruyendo y decirle: vuestra misión no es hacer lo que os dé la gana, vivir como antes y porque me habéis visto a mí ya soy salvo y ya está todo solucionado. No, vosotros habéis sido comisionados y vosotros, si habéis recibido de gracia, dad de gracia. Vosotros sois pescadores de hombres. Vosotros no necesitáis echar la red física para sacar peces. Estos hombres estaban sin provisión. ¿Habéis pescado algo? No, no tenemos nada que dar. No habían entendido que de Jesús ya habían recibido una promesa. La promesa del Espíritu Santo para poder dar a otros. Para poder bendecir, para poder curar, para poder guiar, para poder instruir, para poder abrazar, para poder cuidar a otros, para poder bendecir, para poder llevar salvación a otros. No lo habían entendido. Hombre sin provisión.
Y Jesús ya le había dicho, es que fuera de mí nada podéis hacer. Fuera de mí estáis perdidos, porque aún estáis encabezonados en seguir este camino. Porque, igual que en el camino de Maús, a aquellos le ardía en el corazón, sentían que les ardía el corazón con la palabra de Jesús. ¿Por qué a vosotros no os sigue ardiendo el corazón? ¿Por qué a nosotros a veces no nos arde el corazón cuando Jesús nos habla? No podían andar en esas condiciones, ni siquiera tenían para ellos mismos, no tenían un pez para ellos mismos. El consejo de Jesús produce riqueza y provisión, junto con la red de la fe en el Evangelio. La red que no se rompe, la red que trae fruto, la red que trae provisión para el hombre, para ti y para mí. Entonces, cuando resulta que uno se da cuenta, es que ese es Jesús. Ese es Jesús. Simplemente por decir, está en la red y mirar la provisión que hay. Jesús aporta la primera provisión, ese pequeño pez en el fuego. Jesús ya trae provisión para ti y para mí. Ya ha traído. Ya hizo un sacrificio perfecto en aquella cruz para traer ese pez, en el cual, cuando abrazamos ese sacrificio, tenemos la obtención de la vida eterna. Amén. Jesús espera por el pez, símbolo de esa providencia y de esa generosidad de parte de Dios. E invita a las personas, e invita a aquellos hombres, te invita a ti y me invita a mí a acercarnos. Es decir, ahora ven aquí. Ven aquí. Ven aquí a tomar del pez. Ven aquí a tomar de la provisión que yo tengo preparada. Pero claro, también tenemos que aportar nosotros. Tenemos que aportar el deseo. Tenemos que aportar las ganas. Tenemos que aportar la fe. Tenemos que aportar el decir, Señor, yo quiero cruzar el río. Yo quiero seguir hacia adelante. Y no quiero volverme atrás. No quiero apartarme de ti. No quiero volverme a mirar hacia atrás, a aquello que me ha dejado. Yo quiero seguir hacia adelante. Por eso les dice, de lo que habéis sacado, traed. De lo que tienes, llévalo contigo. No te vuelvas a proteger. De lo que Dios te ha dado, no lo olvides, no lo dejes en el cubo o lo dejes en la red que se pierde. No. Un acercamiento hacia Él. ¿Para qué? Como he dicho antes, para que caminemos como aquellos que fueron acompañando a Jesús en el camino de Maús, que arda nuestro corazón, que arda nuestro ser, porque Jesús está con nosotros. Que sepamos, que podamos entender, que podamos discernir que aunque parece que estamos solos, Cristo está con nosotros. Está contigo y está conmigo. Amén. Y concluyo. Ese miedo de los discípulos a caminar solos, quizás él le llevó a perder esa fe y decir, yo me voy a pescar. Nosotros, por no quedarse solos, dice, bueno, vamos a seguir, en este caso, a nuestro líder, que es Pedro, por carácter, por personalidad, vamos a seguir, yo también quiero ir, pero estaban equivocados. Buscar las cosas de la vida a nuestra manera no trae provisión, no trae beneficio ninguno. En Juan capítulo 14, verso 17 y 17 dice, yo rogaré al Padre y os dará un consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. Amén. La promesa que les dio, no os voy a dejar huérfanos. No me vais a ver, no me veis, pero con los ojos físicos, pero con los espirituales, vosotros sí estáis viéndome. Sí estáis capacitados, el mundo no, pero vosotros sí. No os volváis atrás, no miréis para atrás, no os volváis por donde habéis venido, porque los leones están ahí.
esperando. Dice que entonces cuando lo vemos, cuando lo sentimos, cuando lo podemos abrazar, porque ahí ya dice que aquí estos tuvieron miedo, cuando estaban tomándose el pescado, estaban desayunando con Jesús, tenían miedo de preguntarle si verdaderamente era Jesús, a sabiendas de que era Jesús. Lo sabían, pero tenían miedo de preguntarle. Ese temor desaparece. Ese temor desaparece cuando nosotros somos conscientes y miramos con los ojos espirituales y sabemos que Jesús está delante y que tenemos que ir hacia adelante y que esa promesa se cumple. No os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. Amén. Aleluya. Os invito a que se haga conmigo. Padre, eterno Dios, en esta hora, Señor, queremos hacer tu palabra un sello en nuestro corazón para que Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto que a mí